El siguiente programa es una producción de carácter documental e informativo. Los hechos presentados se basan en registros periodísticos y testimonios de dominio público. Este canal no promueve el odio, la violencia ni el acoso hacia ninguna de las partes involucradas. Se recomienda discreción, ya que el contenido puede herir la sensibilidad de algunos espectadores. Territorio de Demonios respeta la memoria de las víctimas y busca el análisis social del caso. No busques monstruos bajo la cama, ni demonios en el infierno. El verdadero terror no hace ruido antes de atacar. Se gesta en el silencio, alimentándose de traumas, pulsiones y secretos ocultos en la psique, justo antes de cruzar la puerta del vecino. Soy Eora, y esto es Territorio de Demonios, un espacio crudo para entender qué pasa cuando la mente humana se corrompe, y para arrebatarle el micrófono al silencio, porque cerrar los ojos no hace desaparecer la oscuridad, solo condena a sus víctimas a la invisibilidad eterna. Bienvenidos a Territorio de Demonios. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mira a tu alrededor. El silencio de la noche en una metrópolis como Los Ángeles nunca es del todo limpio. Está viciado por el zumbido de los motores y el parpadeo incesante de las pantallas que iluminan rostros solitarios. Siente en este instante el frío del pomo de una puerta que estás a punto de cruzar en tu mente. Hay un instante preciso, un segundo exacto, en la que una melodía hermosa que conmueve a millones de personas se desafina por completo para transformarse en un grito ahogado en la oscuridad de un garaje residencial. Hoy descenderemos juntos por los peldaños de una estructura perfecta que se pudrió desde sus cimientos. No busques aquí la luz de los escenarios ni el brillo de los premios. Lo que vas a respirar es el sabor metálico del miedo puro, el aroma espeso del aceite de motor mezclado con el pánico de una habitación sin ventanas. Prepárate, porque arrancar la máscara del éxito ajeno siempre deja los dedos manchados de una verdad que la mayoría prefiere ignorar. El viaje hacia la oscuridad de la voluntad humana comienza justo aquí, donde el aplauso digital se extingue y debajo pasa el horror más absoluto. Míralo bien. A través del cristal de tus recuerdos más recientes, ahí está el acusado, David Anthony Burke, el arquitecto de la tristeza de una generación que encontró en sus acordes caseros un refugio para la soledad cotidiana. Este joven transformó la intimidad de su habitación en un imperio de miles de millones de reproducciones digitales. Era el sueño americano perfecto de la era de Internet. Sensibilidad desbordante, una guitarra sutil y una voz aterciopelada que parecía sanar las heridas de cualquiera que lo escuchara a través de los auriculares. Las discográficas se peleaban por su firma. Los festivales internacionales coreaban sus letras y los carteles de neón con sus rostros iluminaban las avenidas principales de Nueva York y Los Ángeles. Se construyó en torno a él una falsa felicidad inquebrantable, una armadura de invulnerabilidad dorada
que la industria de la música consume y vende con una facilidad pasmosa. Tenía la adoración incondicional de millones de adolescentes que veían en su timidez una marca de pureza artística inigualable. Pero la luz cegadora de los proyectores siempre esconde la textura más áspera del suelo. En el otro extremo del hilo invisible se encontraba Celeste Rivas Hernández, solo 14 años, una edad en la que el mundo real todavía se percibe como un lienzo por descubrir y donde los ídolos de la pantalla no son de carne y hueso, sino constelaciones perfectas que dictan las emociones de sus seguidores. Para ella, los mensajes privados y la cercanía de aquel músico de fama mundial no presentaban una alarma. Eran la validación mágica de pertenecer al universo privado de su artista favorito. Es precisamente en ese abismo de poder, bajo el amparo de los lujos y la absoluta devoción, donde comenzó el quiebre de la inocencia. Mientras las listas de éxitos celebraban la melancolía impostada de las canciones de Berg, en la densa intimidad de su propiedad de Hollywood Hills, se tejía una red silenciosa y peligrosa. Una niña, atraída por la fascinación del estatus, y un adulto consciente del peso de su nombre, ocultados tras las apariencias de una dinámica moral que la justicia jamás podría perdonar. La superficie permanecía intacta, brillante y lucrativa, pero por dentro la melodía ya estaba completamente contaminada. Mira detrás de las fachadas, porque para entender el horror, primero hay que comprender la vulnerabilidad de los escenarios. Por un lado, la cuna de David, un entorno tradicional y aparentemente pulcro, una estructura que vendía rectitud de cara al público, pero que fue incapaz de detectar la deidad de bolsillo y la alarmante mutación del ego que crecía puertas adentro en la habitación de la música. Por el otro extremo, el hogar de Celeste, una familia trabajadora de origen salvadoreño. Un entorno honesto donde trágicamente la comunicación de la adolescencia se fracturó. Entre la joven y los padres se levantaron muros de silencio, empujando a la niña a buscar la libertad ilusoria fuera de casa. Los registros oficiales no mienten. Las oficinas del sheriff recibieron llamadas desesperadas por parte de los padres de Celeste el 15 de febrero, el 19 de marzo y el 5 de abril del 2024. 3 denuncias de desaparición en un lapso alarmantemente corto. Escucha el dolor sordo de un hogar que ve cómo el control se le escurre entre los dedos. El vacío de su realidad inmediata fue hábilmente suplantado por el refugio engañoso de una pantalla y las promesas de un artista admirado. Tras su último contacto familiar, las alarmas se apagaron para el mundo exterior, pero se encendieron en las sombras. Ninguna rebeldía justifica lo irreversible. Sin embargo, expone una realidad incómoda.
Al apartarse del radar de la protección, Celeste quedó caminando sola en el alambre invisible, desconectada de quienes de verdad la amaban. La niña se volvió trágicamente vulnerable para el segador de alientos, quien supo perfectamente cómo instrumentalizar el conflicto de ese hogar para aislarla y arrastrarla por completo hacia su propia oscuridad. Escucha bien. El silencio en una gran mansión nunca es pacífico. Para el acusado, la normalidad se rompió con una vibración constante en el bolsillo. El terror absoluto a que la fachada se derrumbara. Según las actas de la acusación, la grieta apareció en su mente como una obsesión fija. Ella es una amenaza para mi carrera. El pánico de Devic no era por el daño causado, sino por el temor pavoroso a la cancelación y al escarnio de la justicia pública. Mira las mesas de trabajo de los investigadores. 40 terabytes de almacenamiento digital confiscado que documentaban de forma milimétrica el secreto que, bajo la hipótesis oficial, él intentaba ocultar. Cuando Celeste llegó buscando respuestas, el aire del garage ya se había vuelto denso, cargando con el olor a gasolina y un latido desbocado. La decisión de cruzar la línea se habría tomado en la penumbra de ese espacio cerrado, donde las herramientas comunes de mantenimiento dejaron de ser simples objetos para convertirse, según la línea de la investigación, en la solución definitiva para no perder su lugar bajo el foco del mundo. Mira las sombras que se proyectan detrás de los escritorios de las grandes agencias en California. ¿De verdad es posible que un joven construya una fortaleza de impunidad tan hermética completamente solo? Los registros digitales dejaron al descubierto un entramado perturbador. Mientras la familia de Celeste golpeaba las puertas de las comisarías, la menor era vista presuntamente en el backstage de los conciertos, cruzando perímetros de seguridad bajo el ala protectora de una estrella internacional. ¿Nadie vio nada? El negocio de la música es una máquina trituradora que a menudo prefiere mirar hacia otro lado. Escucha el sonido de los nudillos golpeando la puerta de la mansión. Los agentes llegaron siguiendo el rastro de la menor. Devic se paró frente a ellos e impasible declaró con total frialdad que solo la había visto una vez en su vida. Y los oficiales se marcharon. Se dieron la vuelta mientras, tras las paredes, Celeste probablemente seguía atrapada en una jaula dorada. Él compró las herramientas de la infamia bajo nombres falsos. Claro que sí. Pero mantenerla oculta meses en Los Ángeles exige un quiebre de la inocencia colectivo. Un sistema entero que le sostuvo el micrófono al silencio, mientras el lobo cerraba la puerta por dentro. Mira las paredes de concreto de ese garaje clausurado. No hay ventanas, solo hay una iluminación mortecina de una lámpara halógena que estira las sombras. El quiebre de la inocencia en este punto se habría consumado de manera más silenciosa y atroz. Según la reconstrucción de la fiscalía, aquí operó una crueldad quirúrgica.
Imagina el eco sordo del acero chocando contra el cemento en la mitad de la madrugada y el olor a combustible de una herramienta mecánica que ahogó cualquier intento de súplica. ¿Sientes la textura del volante de ese Tesla? Es impecable, transformado de repente en un contenedor de secretos innombrables. La acusación sostiene que cada movimiento estuvo guiado por la obsesión de fragmentar la realidad física para que pudiera encajar en el maletero. El primer rastro carmesí comenzó a expandirse por el suelo, una mancha líquida que delataba la presencia de lo irreversible. No hubo vacilación, solo el cálculo de un hombre que creía que empaquetar el horror bastaba para reescribir la historia. Cuando el vehículo abandonó la propiedad para quedar varado en un callejón solitario, lo que quedó oculto en el maletero no era solo un cuerpo, era el testimonio mudo de una ambición que prefirió descender al abismo antes que perder su corona digital. Mira a través de los cristales de los laboratorios forenses, allí donde la ciencia arrebata el micrófono al silencio. Cuando el vehículo fue abierto por las autoridades, la verdad se reveló inmediatamente en el frío análisis de los peritos. El informe de la autopsia determinó que el acto final fue un resultado directo de una agresión contundente y dirigida. Un trauma provocado por elementos punzantes que cortaron de golpe la respiración de Celeste. Escucha el dictamen de los expertos que hoy pesa en la corte. Las marcas halladas en la evidencia líquida demostraron que la utilización de herramientas mecánicas ocurrió con el único y macabro propósito de ocultar las huellas. El laboratorio confirmó que el ADN de la menor impregnaba el vehículo eléctrico y el garaje residencial, sellando un vínculo biológico innegable con el sueño eterno de la víctima. La ciencia habla sin rodeos. Los tejidos revelaron que Celeste estuvo retenida en un estado de absoluta vulnerabilidad antes de que se dictara lo irreversible, transformando la brillante carrera de un ídolo en un expediente criminal indefendible. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos golpea cuando la verdad queda expuesta. ¿Cómo es posible que un creador de música decida presuntamente transformarse en el segador de alientos de su mayor admiradora? La raíz está en la arquitectura podrida del ego contemporáneo. El acusado representa a una era donde el aplauso algorítmico genera un complejo de deidad de bolsillo. En su estructura mental, las pulsiones internas no encontraron freno. El cerebro decidió conscientemente no limitarse. Celeste dejó de ser una persona para convertirse en un simple error de software que debía ser eliminado de su historial para que el negocio continuara. Él prefirió ser narcisista hasta tal punto que la vida humana era menos importante que su estabilidad económica y su vida de celebridad. La vida de Celeste para él era insignificante. Y esos son los verdaderos demonios, las pulsiones que como seres humanos no logramos controlar. Mira la cobardía del móvil criminal que sostiene la acusación. El pánico absoluto a perder el estatus y ver su nombre arrastrado por un tribunal de California. Para este narciso digital,
la idea de la humillación pública era un destino mucho más aterrador que dictar el sueño eterno de un adolescente. Prefirió la evidencia líquida en sus manos que la pérdida de una corona en los altares de Internet. Esta es la gran patología del éxito moderno. La firme creencia de que las leyes ordinarias no se aplican a aquellos que poseen el don de monopolizar la atención del público. Mira las portadas de los periódicos hoy en día. Este año, las canciones de David ya no se escuchan igual. Sus acordes ahora resuenan con el eco tétrico de un garage en la madrugada. Su nombre está escrito de forma permanente en los registros penales del condado de Los Ángeles, asociado a cargos que conllevan la pena más severa. El investigado mantiene su declaración de inocencia y el tribunal tendrá la última palabra, pero el mito del chico sensible se ha disuelto bajo la luz fría de la justicia. ¿Y qué queda de Celeste? Ella ya no podrá escuchar música ni regresar al hogar de su familia de origen salvadoreño, que hoy la llora frente a una silla vacía que ninguna sentencia podrá llenar jamás. Se ha consumado lo irreversible en su forma más amarga. Este caso nos deja un eco espeso, una advertencia de que los monstruos a veces se sientan frente a un micrófono, nos cantan al oído con la voz de un ángel caído y planean la próxima sombra. La partitura ha terminado y la realidad se asienta con el peso insoportable de una lápida de granito. Duerman con la luz encendida, si es que pueden. Soy Eora y esto fue Territorio de Demonios. Si llegaste hasta aquí, suscríbete en este canal, déjame un comentario, un corazoncito celeste, pon un me gusta y comparte este video con quien quieras. Bye.